Cuando uno es incrédulo, o sea, cuando una persona no cree completamente la palabra, ese es un candidato para Satanás. Si usted duda y no cree completamente en la palabra de Dios o no está claro en su mente, usted es presa de Satanás. Por eso es importante que usted pueda creer completamente en la palabra de Dios. Y las dudas que usted tenga no deben ser expresadas. Cuidado, ustedes estén diciendo, yo no creo que sea así. O sea, el diablo escucha y trabaja con esa duda porque sabe que ese es el camino para dominar tu mente. Hay dos doctrinas que el diablo utiliza para engañar a la gente. Dos pensamientos, dos ideas. ¿Cuál es la primera idea? ¿Cuál es el primer engaño? En Conflicto de los Siglos, en la página 645 dice: merced a los dos errores capitales. Dos errores capitales significa de que son los errores básicos para entrampar a toda la humanidad. ¿Cuál es el primer error? El de la inmortalidad del alma. O sea que las personas cuando mueren, no mueren verdaderamente, sino están en el cielo o están en el infierno o en el purgatorio que muchas veces hemos expuesto. Y el segundo engaño es la santidad del domingo. Mientras aquel forma la base del espiritismo, porque todo el mundo espiritista, ya sean de los aztecas, de los toltecas, de los chibchas, de los mayas, de todas las culturas, sean los hindúes, los egipcios, los babilonios, los griegos, todos creen que las personas cuando mueren no están verdaderamente muertos. Entonces, el espiritismo tiene base de eso, de la inmortalidad del alma. Esta le lleva a la santidad del domingo. Entonces, entre la santidad del domingo y las personas cuando mueren no están muertos, son los dos errores capitales con los que va a engañar Satanás al mundo entero. Ahora, quizá nosotros no creemos en de que la persona cuando está muerto está realmente muerto y no es que está viviendo en algún lugar, en algún limbo. Quizá eso no lo creamos, menos que el domingo sea santo, tampoco creemos. Pero hay algunas cositas que Satanás tiene que nosotros tenemos todavía en la iglesia. Escuchen, cuando uno es incrédulo, o sea, cuando una persona no cree completamente la palabra, ese es un candidato para Satanás. Si usted duda y no cree completamente en la palabra de Dios o no está claro en su mente, usted es presa de Satanás. Por eso es importante que usted pueda creer completamente en la palabra de Dios. Y las dudas que usted tenga no deben ser expresadas. Cuidado, ustedes estén diciendo, yo no creo que sea así. O sea, el diablo escucha y trabaja con esa duda porque sabe que ese es el camino para dominar tu mente. Pero también hay personas que les gustan esas películas y muchas otras cosas, músicas por las cuales el enemigo trabaja. Puede haber algunos hermanos, familias o niños que estén participando sin que quizá los padres se den cuenta. Entonces necesitamos comprender claramente en la Escritura con respecto a estos temas que deben ser sostenidas con la palabra de Dios, con un escrito está. Por eso necesitamos comprender cada uno personalmente. No pueden confiarse ustedes ni en la esposa ni en el esposo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada niño debe aprender a vivir por fe, por su propia fe, y cada esposo debe vivir por esa fe. Ahora, en Primeros Escritos, en la página 87, dice así: el pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica. ¿Cómo usted va a refutar los argumentos de Satanás? Con un escrito está. Y si usted no memoriza los versículos, no conoce la Escritura, entonces va a ser difícil que usted pueda trabajar en contra del enemigo para hacerle frente al engaño con la verdad de la palabra de Dios. Ahora, vamos a preguntar a la Biblia
el versículo que todos conocen. ¿Cuál es el versículo que habla de que los muertos están realmente muertos y no saben nada? ¿Dónde está? Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Eso, me gusta, porque si toda la iglesia fuera así, eso realmente sería una bendición, porque a partir de este versículo podemos comenzar a desarrollar nosotros toda la verdad. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Dice: ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Queridos hermanos, entonces, cuando alguien aparece en la noche, un fantasma, uno que estaba muerto, alguien que usted se le ha aparecido con apariencia de un ángel, uno vestido de blanco, ¿qué va a hacer usted? No, también en el sueño, pero en el día, ¿qué va a hacer usted? A ver, vamos a ir al libro de 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Dice así el versículo 14. Y debiéramos nosotros memorizar este versículo que dice: y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, si Satanás se disfraza como ángel de luz, también sus ministros parecen ministros de la palabra de Dios. Pero ellos, hay algo que tiene que haber que ellos no aceptan o no creen. Entonces aquí yo voy a poner énfasis, así, pararía las antenitas para saber de qué se trata. ¿Cuál es el que va a detectar claramente si uno cree en estas cosas o no cree? Muy bien, si se le apareciera un ángel de luz, así como se le apareció a Jesús en la gran tentación, ¿cómo usted descubriría si es el ángel de Satanás o es un ángel de Dios? ¿Cómo sabría? A ver, ¿cómo? ¿Que usted tiene lupa, tiene sensor? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el método? Muy bien. Ahora, recuerden ustedes que el diablo se disfraza. La primera tentación, ustedes van a ver en el libro de Génesis capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, ¿de qué se disfrazó Satanás? ¿Qué disfraz utilizó? Una serpiente. Ahora, esa serpiente, vamos a leer desde el versículo 1, para analizar un poquito, dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, quiero que ustedes tomen nota de lo siguiente. ¿Qué había dicho Dios? ¿Había dicho que no coman de todos los árboles del huerto? Sino que había dicho que de todos los árboles del huerto podían comer, pero menos uno. ¿Qué hace Satanás? Tergiversa la palabra, mezcla la verdad con el error, o dice medias verdades. Si nosotros dudamos de la palabra de Dios, decimos medias verdades, estamos en un grave peligro. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora, ¿en qué consistió el pecado de Eva? Que nunca podemos entrar en una plática con Satanás, jamás, nunca. Entonces dijo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Había dicho anteriormente Dios que no van a tocar ese árbol? No, no había dicho. Pero Eva agregó un pensamiento más. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
porque sabe Dios que el día que comáis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ahora, en Patriarcas y Profetas dice que Eva estaba mirando después de haberse separado de su esposo diciendo, ¿por qué Dios habrá dicho que no coma de este árbol? Pero si es tan agradable, tan hermoso, tan lindo. Y entonces de repente, como reflejo de su pensamiento, Satanás le dice, es que sabe Dios que si comes de este árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió un medio, y ese fue la serpiente. Era un disfraz bien adecuado. Ustedes sabían que la serpiente, era como esa serpiente, el animal tan horrible que conocemos, ¿o cómo era? ¿Cómo era? Dice que volaba, tenía un ropaje tornasolado, era el animal más bello. Satanás nunca se va a presentar por algo feo. Siempre te va a presentar una Dalila, ¿no? Una chica bien simpaticona, hermosa, y bueno, eso es tentación, ¿no? Una película muy buena, una música muy buena, ¿o no? Ya que hace realmente mover el cuerpo. Así es como el enemigo se va a disfrazar, y a través de eso, ¿qué es lo que quiere controlar? La mente. Entonces, la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo de oro bruñido. Impresionante. Ahora, queridos amigos y hermanos, cuando la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí el padre de la mentira hizo un acerto en abierta contradicción, que era la palabra de Dios expresa. Satanás aseguró a Eva que ella había sido creada inmortal y que no existía siquiera la posibilidad de que muriese. No vas a morir, le dijo, sino que Dios sabía que si comía del fruto del árbol de la ciencia, su entendimiento sería iluminado, expandido, ennoblecido, haciéndolos igual a Dios. Eva pensó que había sabiduría en las palabras de la serpiente. Prueba. ¿Cuál es la prueba? Satanás dice, yo soy la prueba, la serpiente. Yo siendo animal, estoy hablando. Y tú siendo hombre, vas a ser como Dios. Ahora, vamos a ir. ¿En qué momento nosotros podemos ver cómo el disfraz puede ser el medio con que Satanás engaña al mundo entero? Aquí vamos a ver una réplica del Halloween, de la noche de brujas. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 28. Ahora, queridos amigos y hermanos, en el libro de 1 Samuel capítulo 28, está aquí el rey Saúl. Para entonces el profeta Samuel había muerto, ya era anciano, y toda la tierra de Israel había llorado por la muerte de este gran hombre que era el profeta Samuel. Lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y a los adivinos, así como Dios había dicho. Ahora venía un problema. ¿Cuál era el problema? Los filisteos venían a la guerra. Y entonces ahora Saúl necesitaba saber, ¿voy a ir a la guerra o no voy a ir? ¿Y cómo voy a poder hacer frente a este gran ejército de los filisteos? Y Saúl quería consultar a Dios. Vamos a ir al libro de 1 Samuel capítulo 28. Dice así el versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Yo les pregunto, ¿puede haber en algún momento que Dios no te responda a tus oraciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que no responde? Cuando nosotros
hermanos, no obedecemos la voz de Dios. Estamos en abierta rebeldía contra los mandamientos de Dios. Por eso la Biblia dice, a la ley y al testimonio. O sea, la ley de Dios es el gran detector de Satanás y a sus ministros. Enseguida les voy a leer una cita que lo tengo preparado. Saúl había cometido 2 pecados. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Perdón? A ver. Muy bien. Primera. Está en 1 Samuel capítulo 13. 1 de Samuel capítulo 13. Allí se habían encontrado Samuel con Saúl. Entonces, los filisteos, dice que en el versículo 5, se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Pero ¿qué le había dicho Samuel a Saúl? ¿Qué le había dicho? Aquí le dice, mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas. Y Samuel había dicho a Saúl, vas a esperar 7 días y yo voy a venir y vamos a hacer el sacrificio a Jehová. Pero él miró, primer día no había problema, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero a medida que los días pasaban, ¿qué pasaba con el ejército del pueblo de Israel? Se estaban yendo a las cuevas, otros en los peñascos, y Saúl estaba apareciendo sin soldados. Y el día estaba pasando, y él está muy estresado, en ansiedad. Ahora, cuando usted está en ansiedad, estresado, con mucha preocupación, usted es presa de Satanás. Así. Ese es el momento que Satanás le va a tentar y le va a engañar con seguridad. Entonces, cuando usted está estresado, cuando está nervioso, cuando está así como el zorro enjaulado, no sabe qué hacer y qué hago, así estaba Saúl. Y mirando, si tuviera reloj, Saúl está mirando, dice, ¿en qué hora viene Samuel? Mira, dice así, versículo 8. ¿Y él esperó cuántos días? No, el versículo 8, 13:8. ¿Y él esperó cuántos días? 7 días, conforme al plazo que Samuel le había señalado. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se estaba desertando. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Hermanos, el rey Saúl preparó el altar, preparó la leña, sacrificó el cordero, la ofrenda, y ya estaba celebrando el sacrificio. ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Por qué estaba mal? No, no estaba mal porque no esperó a Samuel, sino estaba mal porque la palabra de Dios dice que el rey no puede ofrecer sacrificio. Solo los sacerdotes, solo los hijos de Leví podían ofrecer ese sacrificio. Entonces, él estaba haciendo en contra de la palabra de Dios, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, aconteció que tan pronto como él ya había matado el cordero y había ofrecido el sacrificio, y aquí viene el profeta Samuel. ¿Y qué le dice? Ahora, ahí está la justificación donde Satanás trabaja. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba y tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos a Micmas. Me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, por tanto me vi forzado a ofrecer holocausto. ¿Ha reconocido su pecado Saúl? No, no ha reconocido, sino dice, por el apuro que yo tenía, porque tú no venías y yo lo hice. ¿Se ha justificado o no? Entonces no necesitamos nosotros justificarnos para ser protegidos de las tentaciones de Satanás. Ahora, ¿qué le dijo Samuel? Versículo 13. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios,
que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón. ¡Qué terrible! La primera prueba, Saúl casi ya estaba desechado. Ahora, la misericordia de Dios, capítulo 15. Entonces, esta es la segunda prueba de Saúl. Le dice Jehová: tú vas a ir a destruir a Amalec, porque había una guerra. No vas a perdonar nada de Amalec. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec, y destruirás en él todo lo que tuviere, y no te apiadas de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó al pueblo y los reconoció en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y ahora ellos fueron a destruir a los amalecitas. Y entonces hirió desde Jávila hasta el sur toda la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, el pueblo, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Ahora Saúl viene así, con las mejores ovejas, con las mejores vacas, y adelante un hombre preso. ¿Quién era? Agag, el rey de los amalecitas. Y entonces, en ese momento llega Samuel, él le dice, no, aunque Dios ya le había dicho, me pesa por haberle puesto rey por Israel a Saúl, porque él se ha ido tras su propia opinión. Y entonces, aquí dice la palabra de Dios. Samuel, cuando llegó donde Saúl, dice así, versículo 14, desde el 13 vamos a leer. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cumplió o no cumplió, hermanos, el rey Saúl la palabra de Dios, el mandato de Dios? ¿Qué cosas no cumplió? ¿Mató a todas las ovejas? No. ¿Mató a todas las vacas? Tampoco. ¿Agag lo mató? Tampoco. 3 pecados hay que no lo hizo. Lo mejor se lo reservó. Ahora, ¿por qué se lo reservó lo mejor? Él dice: para sacrificios a Jehová lo hemos guardado, todos los mejores. ¿Pero ese era el motivo de su corazón? No, él quería tener las mejores razas. Bueno, uno es codicioso, codició las cosas de los amalecitas. Ahora, ¿por qué no lo mató Agag, el rey de los amalecitas? ¿Saben, hermanos? ¿Cómo quería entrar el rey Saúl después de ganar la batalla? Quería entrar con el rey Agag encadenado para que el pueblo le aplaude y diga: bravo, rey Saúl, tú has ganado la batalla, mira, has traído un preso al mismo rey. Él quería llevarse toda la gloria. ¿El Señor conocía el corazón de Saúl o no? Ahora, entonces, ¿qué le dice? Dice, verso 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganado y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Yo amo al Señor, sirvo al Señor. Y entonces el Señor te diría: ¿qué es esa música que hay en tu celular? ¿Qué es esas novelas que hay en tu televisor? ¿Qué es esas canciones que hay en tu radio? ¿Nos diría o no? ¿Hay que matar a todos o hay que perdonar? ¿Ah? Mejor entonces agarren una piedra al televisor, ¡pum!, listo. Ahí terminó todo. Y al celular, agarre, ¡pah!, al suelo. ¿Eso hay que hacer? No, ¿cómo el celular? Porque eso nos cuesta. Pero ¿qué es lo que no tiene que haber en el celular? Lo que el diablo no quiere que haya, ¿no es así? Eso es lo que hay que borrar, ni siquiera uno, porque por ese caminito va a entrar.
a dominar. Ahora, como había desechado 2 veces los mandamientos de Dios, Saúl, ¿qué le dijo? Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. De nada sirve que ayunemos, de nada que sirve que seamos vegetarianos, de nada sirve que guardemos el sábado si en nuestro corazón todavía hay soberbia en no obedecer los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Ahora, volviendo al libro de 1 Samuel capítulo 28, cuando dice que Dios no respondió a Samuel, Jehová no respondió, aunque consultó, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Alguien nos tiene que decir. Y el hermano, cuando no encuentra respuesta a Dios en sus oraciones, ¿qué espera? Aunque sea en sueño, que me hables. ¿Es seguro que el Dios te hable a través del sueño? ¿El diablo también te puede hablar o no? Entonces, ¿cómo sabes cuál es el sueño? ¿Viene de Dios o viene de Satanás? Si nosotros estamos conscientemente haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, aunque digas que el Señor que te hable por el sueño, tenlo por seguro que el diablo te va a hablar en nombre de Dios a través del sueño. No hay eso a medias. Entonces, ahora dice, si no hay quien me responda, entonces iremos a los adivinos. Vamos a ir al Cerro de San Pedro, aquí en Cochabamba. Para los que no conocen Cochabamba, hay un cerro donde los que miran a través de las hojas de coca, a través de las cartas, a través de todos los tipos de adivinación que hay, están ahí. ¿Y en La Paz dónde queda? En la Ceja del Alto. Ahí están todos los yatiris, los chamanes, todos aquellos espiritistas, cada uno con su carpa. ¿Y todos van a preguntar allí o no? Así que Saúl está yendo allí a preguntar a una pitonisa, a una adivina de Endor. Y entonces, llévenme allí, y lo llevaron. Ahora, versículo 8, vamos a leer. Y Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa. ¿Quién es el que se disfraza de Halloween aquí? Saúl. ¿De qué se disfrazó? Él no fue con la ropa del rey. ¿De qué se disfrazó? Yo pienso que se ha disfrazado lo que sea, de un pepino, lo que sea, pero se disfrazó. ¿Por qué se disfrazó? Porque no quería que la pitonisa lo descubra, que él era el rey de Israel. Y entonces, con 2 hombres, vinieron de noche a aquella mujer. ¿A qué hora hay que ir a consultar? ¿A qué hora salen las brujas? ¿A qué hora salen los disfrazados? Eso ya tendría que ser suficiente. Y los hermanos ahí, yo he visto hermanos comprando sus disfrazitos de diablitos, aunque sea con la careta a su hijo y con alguna cosita de cola. Hermano, ¿uno puede hacer un cristiano esas cosas? No. ¿O está bien, hermanos? No, jamás. Y entonces, él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo quiero. Ahora, yo quiero consultar a un hombre y quiero que tú me hagas venir a esa persona al quien quiero consultar. ¿Y a quién quería consultar? A Samuel. Pero Samuel, ¿qué pasó? ¿Estaba en el infierno? ¿No? ¿Estaba en el purgatorio? ¿O estaba en el cielo? Ahora, ¿de dónde Samuel vino? Porque Samuel vino. Mira, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, ha matado a todos los adivinos e encantadores, y si el rey Saúl sabe esto que estamos haciendo, me vas a hacer cortar la cabeza. ¿Y sabe qué le dice Saúl? Versículo 10, le juró por Jehová diciendo,
Vive Jehová que ningún mal te vendrá sobre esto. Hasta con juramento le dice, nada te va a pasar. ¿A quién quieres que te haga venir? Entonces le dice, hermanos, el rey Saúl, quiero hablar con el profeta Samuel. Pregunto, ¿rey Saúl sabía que el profeta Samuel estaba muerto o no? Ahora, ¿por qué entonces fue a consultar al profeta Samuel si ya estaba muerto? Se dan cuenta de que un error le lleva a una decisión tan fatal. Entonces la mujer le dijo, pero tú eres Samuel. Y entonces cuando dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres el rey Saúl. Ya no molestes, mujer, ya siga haciendo lo que tienes que hacer, no te va a pasar nada. Y entonces versículo 13, y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene. Ahora, ¿cómo vino este hombre? Viejito, con barbas, con toda la forma como caminaba Samuel, como sabía andar, con el mismo porte, con todo lo que sabía hacer. Así mismo vino. Y yo les pregunto, ¿era o no era Samuel? ¿Y cómo sabes que no era? Ya estaba muerto. Entonces yo preguntaría a los hermanos católicos y a los hermanos evangélicos, si ustedes creen que los muertos no están muertos, ¿hay un gran peligro o no? Hay un gran peligro de creer, porque no es una creencia cualquiera. Y entonces dice, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. ¿A quién se inclinó, hermanos, Saúl, el rey Saúl? A Satanás se inclinó. ¿Te imaginas adorando a Satanás? Eso es lo que están haciendo en Todos Santos. Eso es lo que están haciendo los que están rezando, lo que están haciendo todas esas costumbres, los que se están disfrazando. La anterior semana quería hablar de este tema, pero es necesario que los hermanos sepan cuán peligroso es. Entonces ahora, una vez que se levanta de su humillación, el profeta Samuel le dice, a ver, ¿para qué me has hecho venir? ¿Por qué me has hecho venir? ¿Y qué le dijo el rey Saúl? Dice así, los filisteos están peleando contra mí y Dios no me ha respondido hasta ahora y quiero que Él me responda. ¿Y qué le dijo este profeta Samuel, entre comillas? Entonces Samuel dijo, ahora no está hablando Samuel, ¿quién está hablando? Satanás disfrazado exactamente como el profeta Samuel. ¿Qué vas a hacer tú si estás llorando por un hijo a quien tú amas, que se te ha muerto? Y un día aparece en tu casa, así como sabía sonreír, con toda su ropa, con todo, y te dice, mamá, aquí estoy. ¿Qué le haces tú? Ay, hijito, qué bien que has venido. ¿O qué vas a hacer? O por ahí aparece mamá y papá, ¿qué vas a hacer tú? Hay palabra de Dios que enseña claramente que los muertos no van a volver, por más que sea el hijo tan llorado o la mamá tan llorada. ¿Y qué tienes que decir? Vete de mí, Satanás. Qué cruel, a su mamá le ha dicho Satanás. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová? Ahora es tu enemigo. Ahora Samuel de una vez le dice, ¿sabe? Dios no te va a responder. Ahora es tu enemigo, ahora yo soy tu amigo. Y además, ¿qué le dice? Le dice, como no has escuchado la voz de Dios, Jehová va a entregar a Israel en manos de los filisteos. Y mañana a esta hora te vas a reunir conmigo y tus 2 hijos más. ¿Cómo es eso?
En otras palabras, el profeta Samuel le está diciendo, mañana a esta hora date por muerto y tus 2 hijos más. ¿Eso dijo o no? Versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. ¿Se cumplió o no? A ver, vayamos a 1 Samuel capítulo 31. 1 Samuel capítulo 31. Vamos a leer desde el versículo 1. Y los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. 3 hijos en un solo día murieron más junto con Saúl. Y se agravó la batalla contra Saúl y la alcanzaron los arqueros, y tuvo gran temor de los arqueros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame, en otras palabras, mátame de una vez, porque estos incircuncisos me van a escarnecer. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella, y allí murió. Hermanos, ¿ustedes creen que es cosa sencilla decir que podemos hablar con los muertos? ¿Han visto, no, la imagen? Ahí está hablando el rey Saúl con el profeta Samuel. Ahí hizo la gran reverencia. Ahora, para terminar, ¿qué podemos decir de Halloween? Esos que se disfrazan, ahí está, Halloween. Por favor, vayamos a ver las imágenes de Halloween. Ahora, ¿qué son estos? Son máscaras. ¿Ustedes alguna vez han comprado para alguien o se han disfrazado de algo? Que sería la pregunta más básica. Y ahora los niños, ¿saben cómo están en los kinders? Ahí está, la siguiente imagen. ¿De qué están disfrazados? Eso, de diablitos. ¿Podemos practicar en estas cosas? Otra imagen. Ahí está el Papá Noel, el 25 de diciembre ya está diciendo, ya están los arbolitos de Navidad, están listos, ya preparados. Ahí van a aparecer los gorritos de Papá Noel. Pero la siguiente imagen, esto está pasando dentro de la iglesia. ¿Qué están colocando? El pesebre. Ahí está José y María y los ángeles. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué está mal? Porque Dios no hace teatro. El Señor en la lucha contra el bien y el mal nunca va a utilizar un disfraz ni un teatro. ¿Por qué no podemos permitir en la iglesia que aquí disfrazados de ángeles vengan los niños? Y que alguien aparezca vestido de María, el otro de José y con un niño en los brazos. ¿Y la gente qué va a pasar cuando vea esas cosas? ¡Ah, ja, 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 ja! Se van a reír, mira aquella María, qué chistosa. Hermanos, la palabra de Dios no habla de estas cosas. La palabra de Dios, hermano, jamás va a utilizar lo vulgar. Y no podemos utilizar ninguna de estas prácticas porque son prácticas paganas y mundanas. El mundo que lo celebre si quiere. Pero nosotros no debemos participar de ninguna de estas cosas, ni película, ni música, ni canciones, ni nada. Hermanos, al presentar la idea de que los hombres más viles están en el cielo, porque Satanás eso hace creer, que en el cielo ya está cualquier persona, por más malo que haya sido, no hay nada que temer. Ellos ya están en el cielo, con una misa, con todas esas cosas. Hermanos, si solamente estudiamos diligentemente la palabra de Dios, estaremos seguros, hermanos, en qué consiste el engaño. Por eso es importante que sepamos la Escritura. ¿Quién se disfraza en lugar de los muertos? Satanás. No importa, aunque hable lo mismo que... Yo les puedo contar de varios ejemplos que los muertos han aparecido, de personas que han vivido esa experiencia. Pero alguito le falló a uno de ellos. Satanás, una partecita se hizo descubrir.
Entonces, nosotros podemos ver de que la Biblia es tan clara, no podemos tener ningún engaño aquí y completamente estamos claros en esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero el gran detector de estos dos mentiras, tanto de la inmortalidad del alma y de la santidad de domingo, se llama la ley de Dios. El que no obedece la ley de Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y cualquiera que diga que la ley de Dios fue clavado en la cruz. A ver, vamos a terminar con ese versículo. Vayan, hermanos, a Primera de Juan, y vamos a leer, porque cualquiera que diga yo amo a Jesús, pero no tiene este requisito, dice así, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo usted conoce a Dios? ¿O cómo podemos pretender que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos? El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, ahora no son 9 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? 10 mandamientos. Y cualquiera que no guarda esos 10 mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, la palabra de Dios es tan clara. ¿Cuál es el detector de las dos mentiras? Hermanos, la ley de Dios. Y si nosotros andamos conforme a la ley de Dios, podemos pedir al Señor y Él nos va a responder. Y nuestras oraciones no tendrán estorbo. Pero si nosotros no hacemos caso de los mandamientos de Dios, por más que pretendamos ser hijos de Dios, no lo somos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que el Señor les bendiga.